Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos. Quiero señalar que nuestra marcha de la justicia mostró muchas de las cosas que hablábamos antes. Graves problemas de seguridad en todo el país. Así lo declaró Prigozhin el lunes, luego de abortar una rebelión de 24 horas sobre Moscú, a la que se refirió como Marcha de la Justicia. El propósito de la marcha fue evitar la destrucción de la compañía militar privada de Wagner y llevar ante la justicia a aquellas personas que, a través de sus acciones poco profesionales, cometieron una gran cantidad de errores durante la operación militar especial. El multimillonario, exaliado del presidente Vladimir Putin, también negó que el grupo tuviera intenciones de tomar el poder en Rusia. Sobre nuestra decisión de dar la vuelta, hubo dos factores principales. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo factor es que fuimos a demostrar nuestra protesta y no a derrocar al gobierno en el país. Prigozhin volvió a afirmar haber derribado aviones de la Fuerza Aérea Rusa, lo que Moscú no confirmó. Según un acuerdo alcanzado el sábado con el Kremlin con mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Prigozhin debería exiliarse en Bielorrusia. En el mensaje no reveló su paradero. Por su parte, Estados Unidos negó el lunes que los países occidentales estuvieran relacionados con la fallida rebelión del viernes, luego de sostener una videollamada con aliados clave. Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítanme enfatizar, no le dimos excusas a Putin para culpar a Occidente o culpar a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tenemos nada que ver con eso. Esto fue parte de una lucha dentro del sistema ruso. Biden dijo estar en contacto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para garantizarle el apoyo de su país. Por su parte, las autoridades rusas hicieron todo lo posible durante la jornada de lunes para dar una imagen de normalidad, a pesar del duro golpe que el intento de rebelión supone para la imagen de Putin en plena contraofensiva en Ucrania. Precisamente tenemos un panel de lujo en esta primera parte. Tenemos con nosotros Álvaro Alba, periodista de Radio y TV Martí, historiador y escritor. Gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Vía Zoom desde Chile tenemos al doctor Fernando Wilson, quien es doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Y vía Zoom desde Washington tenemos a Jeffrey Price, ex asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, profesor de Johns Hopkins University. Álvaro, ¿esta crisis pasó o todavía continúa ahí latente? La crisis continúa latente y lo que está haciendo el Kremlin es tratando ahora de evitar mayores repercusiones. Anoche la televisión rusa, controlada toda por el Kremlin, su canal principal, que se llama Rusia 1, desde las 8 de la noche hasta las 12:30 de la madrugada, estuvieron con la programación habitual, que son los principales propagandistas, Dmitry Kiselyov, Margarita Simonian, estaba Solovyov, tratando de limpiar la imagen del presidente y presentar cómo el país se unió alrededor de Putin para evitar esta rebelión. Lo que en ningún momento se habló fue de las causas que la originaron o las quejas que hacían meses presentando Prigozhin ante la jerarquía militar, en contra del jefe del Estado Mayor Gerasimov, en contra de Shoigu, el ministro de Defensa. Allí todavía no ha llegado la televisión rusa ni la prensa a discutir por qué, y el discurso de Prigozhin fue bien recibido en la población rusa. Justamente, Álvaro, justamente, doctor Wilson y Jeffrey Price, reapareció Vladimir Putin en una grabación o una comparecencia de 5 minutos sin mencionar por su nombre a Yevgeny Prigozhin. Vamos a ver lo que dijo Putin. Los organizadores de la rebelión traicionaron a su país, a su pueblo. Traicionaron a los que fueron arrastrados al crimen. Les mintieron. Los empujaron a la muerte bajo el fuego para fusilar a su propio pueblo.
Este precisamente era el resultado que querían los enemigos de Rusia, el fratricidio. Tanto los neonazis en Kiev como sus amos occidentales y todo tipo de traidores nacionales querían que los soldados rusos se mataran unos a otros. ¿Cómo lo ve el doctor Wilson? Buenas noches. Concuerdo, buenas noches antes que nada y muchas gracias por la invitación. Concuerdo con los planteamientos anteriores en el sentido de que Vladimir Putin había amenazado con las penas del infierno a Prigozhin y sin embargo tiene que negociar, permitirle salir. No solamente no tiene las fuerzas disponibles en Moscú y en sus cercanías para poder contener una incursión de poco más de una compañía de tanques y un batallón de infantería, sino que al mismo tiempo se encuentra con el problema de que el grupo Wagner, no podemos olvidarlo, es fundamental para la acción internacional de Rusia, particularmente su muy poderosa política tanto en África como en Siria, que además le provee recursos, digamos, y es una forma de inyectar divisas a la economía rusa. No será tan grande esa cantidad, pero igualmente confirma el carácter multidimensional que tiene el grupo Wagner respecto a su relevancia para el gobierno. No podemos olvidar tampoco que a estas alturas, sin que haya mayor claridad, pareciera ser que hubo un intento de decapitación del grupo Wagner con un ataque con misiles en sus cuarteles en territorio ucraniano ocupado, y también ya habían existido una multiplicidad de roces entre el mismo grupo Wagner mientras se retiraba de sus posiciones en Bakhmut, donde incluso llegaron a capturar a un coronel del ejército ruso con el cual y con sus fuerzas habían tenido algunos intercambios de fuego, y al mismo tiempo los incendiarios mensajes que Prigozhin enviaba contra el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Shoigu y Gerasimov. Esto parece ser más bien una pelea dentro de los hombres fuertes del aspecto militar ruso, más que realmente un intento de derrocamiento de Vladimir Putin. Pero, evidentemente, Vladimir Putin no tuvo el poder ni la habilidad para haberlo evitado y confirma, digamos, una peligrosa debilidad de Putin y al mismo tiempo un vacío de poder en Rusia, que yo creo es la consecuencia más compleja de toda esta situación. Álvaro, ¿cómo lo ves el aspecto militar, este enfrentamiento militar? Porque estamos hablando que no son monjitas de la caridad. Prigozhin es un hombre que ahorcó a una mujer. No son monjes trapenses los que están en esa compañía. Definitivamente. Y precisamente cuando era un adolescente, en 1979, nació el 1 de julio, el sábado es su cumpleaños, cumple 62 años, nació en 1961. Prigozhin, en Leningrado, como se llamaba antes San Petersburgo. Y es del mismo pueblo de Putin. Es de la misma ciudad de Putin, es unos años más jóvenes, unos 9, 8 años más jóvenes, y crecieron en las mismas circunstancias, de ahí esa complicidad entre este ampón de la mafia rusa que llega a un alto puesto dentro de la nomenclatura del Kremlin y el presidente. Pero la rivalidad que él tiene con el ministro de Defensa es lo que ha llevado a esta confrontación, que quizás en algún momento el presidente... Con Shoigu, tú dices, Shoigu, que no es ruso. No es ruso, es la región de Tuva, es una región fronteriza con Mongolia, tienen un idioma con raíces mongoles, turcas, la religión que tiene es una especie de chamanismo, el chamán de allí es el líder espiritual, y es un ingeniero civil, no es un militar de carrera. Y Wagner primero, hasta hace unos meses atrás, que empezó a reclutar a los prisioneros de las cárceles rusas, se nutría de los militares que pasaban o a retiro o que habían servido en las Fuerzas Armadas y los necesitaban en África, en Venezuela y en Siria. Todos tienen una alta experiencia militar. Es la fuerza militar más ordenada y más efectiva que ha tenido Rusia contra Ucrania en estos 2 años, no así el ejército. En combate. Continuamos con nuestro panel en solo segundos con Álvaro Alba, el doctor Fernando Wilson y el profesor Jeffrey Price en solo segundos. Al volver, la rebelión de mercenarios del grupo Wagner revela grietas en el liderazgo de Vladimir Putin, aunque el Kremlin intenta dar una imagen de normalidad. A la vuelta continuamos analizando el tema con nuestros panelistas.